Bueno, vamos retomando, ¿sí? Entonces, estábamos con las correcciones, sugerencias, ¿sí? De cuestiones que ustedes pueden ir agregando, sobre todo aquellas personas que todavía no subieron la actividad, ¿sí? A sus actividades, ¿sí? Para el Padlet. Y que las personas que ya subieron a Padlet pueden, ¿sí? Revisar en su cuadernillo de actividades en base a lo que podamos sugerir acá entre compañeros, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que apareció como sugerencia es esto, ¿no? Esta cuestión también que es muy blanda, ¿no? Del trato respecto del otro, del reconocimiento respecto del otro y del reconocimiento de mi lugar, ¿sí? Como alguien que viene a apoyar, ¿sí? Su trabajo. Nosotros no somos los dueños, ¿sí? En todo caso, vamos a empezar a ser aliados en algún punto, ¿sí? Estratégicamente hablando, pero somos apoyo también. Entonces, decíamos que una de las primeras cuestiones más importantes es poder, bueno, contextualizar esa posible entrevista, ¿no? Imaginarnos que estamos llegando a esa junta o a esa reunión, ¿sí? Con el gerente, con el dueño, con quien se les ocurra que esté a cargo, ¿sí? Y presentarnos y hacerles un poco también de lugar a ellos, ¿sí? Incluir al otro en nuestras conversaciones, que es una habilidad blanda que vamos a empezar a ver ya a partir de la semana que viene, ¿sí? La cuestión de comunicación atraviesa todo nuestro cursado. Eh, entonces hablábamos de esto, ¿no? De la posibilidad de, más allá de las preguntas que podamos hacer, también poder contextualizar, ¿sí? Ese encuentro con el otro, que es muy importante también. Vamos a ver algunos más, ¿sí? Em, que tomé por ahí al azar, ¿sí? Uno de ellos es este, por ejemplo. ¿Mm? Fíjense, ¿sí? Que está resaltado con rojo que no cuentan, ¿sí? Con el área y que la persona que realizó esta entrevista eh, comenzó con la sugerencia que nosotros hacemos al finalizar el caso, ¿sí? Es decir, dividió las preguntas por subsistema, comenzando por estructura de la organización, ¿sí? Cuáles son los valores y misión de la empresa, cuántos empleados tiene y cómo están distribuidos en las diferentes áreas, ¿sí? Selección de personal, lo que sería SS3, cómo se lleva a cabo el proceso, qué métodos se utilizan para atraer candidatos, ¿sí? Ahí vamos a ver la otra parte que prosigue allí con algunos subsistemas más, ¿sí? Como capacitación y desarrollo, qué oportunidades de capacitación y desarrollo profesional se ofrecen a los empleados, qué tan importante es invertir, ¿sí? En el desarrollo, relaciones laborales, existen mecanismos para resolver conflictos, se realizan encuestas de clima, seguridad, hay capacitaciones en higiene laboral, cómo se gestionan, tecnología, qué tipo de software se utilizan para gestionar los datos en recursos humanos. Bien, ¿qué me dicen de esta? ¿Qué les pareció? ¿O qué se le podría sugerir a esta persona? ¿A alguien se le ocurre algo? Una de las primeras cuestiones que yo sugeriría, ¿sí? Me parece muy bueno hacer uso de la sugerencia que les proporciona el caso, ¿sí? Para que ustedes se ordenen mejor. En todo caso, a esta persona como sugerencia, ¿sí? Yo le marcaría esto que hablábamos hoy, tratar de, bueno, hacer un encabezado, ¿sí? Hacer una contextualización, en primer lugar. En segundo lugar, poder también preguntar por las cuatro variables iniciales, porque si no pareciera que
las 4 variables iniciales, que son las más importantes, no formaran parte del modelo, ¿sí? Cuando son la entrada al modelo. Entonces, poder preguntar por la cultura, poder preguntar por el entorno, por el rubro, por el marco legal, ¿sí? También me pasa que cuando lo leo siento que quizás no sé si las preguntas de seguridad y relaciones laborales tendrían ese desarrollo dentro del marco de una conversación, ¿sí? Pero me parece que están muy bien, las preguntas son muy pertinentes, ¿sí? En ese sentido, no hay preguntas que uno pueda visualizar como una pregunta, ¡buah, qué impertinente!, sino que están muy bien divididas, ¿sí? Se puede captar allí que se ha podido captar la idea de los subsistemas, pero yo le agregaría esta contextualización y también preguntaría por otras variables. Y otra cuestión que también haría, ¿sí?, es lo que le vengo sugiriendo desde esta semana, ¿sí?, que he empezado a visualizar algunas de las cuestiones en relación a la actividad, es que no demos nunca, por supuesto, que las cosas existen, ¿sí? Es decir, si uno va a preguntar por, no sé, supónganse, eh, capacitación, ¿sí?, que es lo primero que ustedes tienen acá. Lo primero que tiene que preguntar es que si justamente, bueno, acá figura, pero con todas las otras áreas también, ¿se hace capacitación y desarrollo? ¿Sí? Después, yo no sé si preguntaría qué tan importante es invertir en el desarrollo, ¿sí?, de habilidades del personal. Primero preguntaría si hay capacitación y cómo es ese proceso de capacitación, ¿sí? En todo caso, una vez que me expliquen cómo es el proceso, también quizás indagaría sobre quién es el que lo lleva adelante, ¿sí? Esa pregunta de qué tan importante es invertir quizás sea una pregunta que podamos trabajar ya cuando el modelo esté creado, ¿sí? Y se me hace que es una pregunta para trabajar con los dirigentes, es decir, con los modelos mentales que tienen los dirigentes respecto de cuán importante sea capacitar, ¿sí? El resto me parece que está muy bien, solo sugiero esas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Después tenemos esta, ¿sí? Em, que comienza muy al hueso, ¿sí? Averiguando estas cuestiones que a mí me parecen geniales porque acá, este, bueno, acá en la primera pregunta y en la segunda pregunta uno puede indagar un poco sobre este cuarto elemento del primer esquema que vimos, que son las personas, ¿sí? Es decir, qué cantidad de empleados hay y qué horario hacen, ¿sí? Es decir, cuándo es que están aquí. ¿Están todos en blanco? ¿Qué tipo de contratación manejan? ¿Los empleados cuentan con ART? ¿Hay sindicatos? ¿Llevan control de asistencias? ¿Tienen los puestos definidos? ¿Sí? ¿Tienen organigrama? ¿Cómo es el clima? ¿Hay comunicación fluida entre las áreas? Acá está la pregunta pertinente. ¿Se realizan capacitaciones? ¿Hay oportunidades de crecimiento en la empresa para empleados con antigüedad? ¿O contratan gente nueva para cubrir algún puesto? Me parece muy interesante lo de preguntar la antigüedad también. ¿Sí? Yo quizás le preguntaría a esa persona por qué pregunta por la antigüedad. Porque muchas veces la pregunta de las oportunidades es una pregunta por el todo. ¿Sí? ¿Hay alguna persona o sector que se encargue en caso de que un empleado tenga algún inconveniente? Bueno, sector evidentemente no hay, ¿sí? Porque el área de recursos humanos es lo que ellos están tratando de buscar. Así que yo quizás eliminaría eso, esa parte de la pregunta, ¿sí? Y directamente preguntaría a dónde se dirigen los empleados cuando hay algún inconveniente, ¿sí? Las preguntas sobre ART, el empleado, el estado, ¿sí?, de contratación, las asistencias y las licencias quizás sean para un segundo encuentro, ¿sí? Me parece que es muy pertinente preguntar esto, ¿no? Como para empezar, qué cantidad de empleados hay, sí, y qué horario laboral manejan. Lo mismo, sí, le diría yo a esta persona, poder contextualizar, sí, poder pensar que las oportunidades de crecimiento, en último caso, también son para todos.
Eh, y bueno, esto, ¿sí? ¿A quién se dirige el empleado cuando hay algún problema directamente? ¿Sí? Porque sabemos que sector no hay. De hecho, el sector es aquel que ellos están proponiendo empezar a crear y para el cual nosotros venimos. Entonces, si nosotros preguntamos si hay sector, lo que va a aparecer es que los tipos podrían decirnos, pero ¿qué le pasa? Si para eso lo estamos llamando, ¿sí? Entonces, preguntar directamente a dónde van o a dónde hay que ir, ¿sí? Si yo tengo un problema, en este momento antes de la creación, ¿sí? ¿Alguien tiene algo para aportar respecto de esto en particular? ¿Le agregarían algo? ¿Qué les parece? Después de este vamos a ver uno más. Me parece que ya con eso van a andar bien todas las personas que faltan. Las cuatro variables centrales son entorno, contexto interno, personas y estrategia. ¿Sí? Acá lo tienen en pantalla. Miren nuestro modelito. ¿Sí? La mayoría de las preguntas arrancan por los subsistemas y se pasan de largo de esto. ¿Sí? Algunos han tenido en cuenta algunas de estas variables, ¿sí? Cuando preguntan por la misión, la visión, la estrategia, los objetivos, ¿sí? Están preguntando por nuestra primera variable. Cuando preguntan por las personas, este, preguntan por la cantidad de empleados, preguntan por la jornada laboral, ¿sí? Están en la variable persona-resultados, ¿sí? Después tienen dos variables más para poder preguntar, ¿sí? Su rubro, su mercado legal, su marco legal, perdón, su mercado laboral. ¿M? También tienen para hacer preguntas sobre el contexto interno. Algunas de estas aparecen, ¿sí? Tienen que ver con la división del trabajo, con la cultura, entre otros, ¿sí? La mayoría ha tenido en cuenta alguna de estas variables y otros han escogido directamente hacerle caso a la consigna y comenzar por los 7 subsistemas que vimos, ¿sí? En el caso, como comentaba Iván ahí, en el caso de la encuesta anterior, pareciera ser que la persona no las ordenó por subsistema, ¿sí? Eh, Al menos esa es como una primera visión. Pero no importa, no tiene que estar ordenada por subsistema, ¿sí? Acá tienen todos los subsistemas. No tiene que estar sí o sí ordenada por subsistema. ¿Por qué? Porque en un principio la idea principal era que ustedes se animen a hacer la encuesta salga como salga, ¿sí? El orden en base a los subsistemas es una cuestión que a ustedes les sugiere la actividad misma, ¿sí? Si ustedes leen hasta el final, la actividad al final les dicen, para ser un poco más ordenados, les sugerimos, ¿sí?, que haga preguntas en relación a cada subsistema. Pero obviamente sin dejar de lado nuestras primeras 4 variables, ¿sí?, que son las más importantes y las primeras que tenemos que analizar antes de crear el área, ¿sí? Bien, el área ya creada va a tener que contar con estos 7 subsistemas, en los que generalmente vimos el primer ejemplo, las preguntas estaban separadas, ¿sí? Había preguntas sobre gestión del empleo, había preguntas sobre el desarrollo y la capacitación y había preguntas sobre SS7, ¿sí? Gestión de las relaciones humanas y sociales. Bien, vamos a ver uno más, ¿sí? Yo creo que con esto ya va a funcionar y con las sugerencias que hemos realizado ya va a funcionar bastante bien. Ah, este no era, este ya lo vimos. Bien. Entonces, veamos uno más, ¿sí? Veamos este. Mm, Bien. Acá vemos este, ¿sí? Este comienza directamente por la pregunta por la estructura, ¿sí?
¿Tiene la organización un organigrama detallando a los principales responsables de área de cada sector y sus colaboradores para poder identificarlos? ¿Cuáles son las principales tareas de cada uno? ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo el control de esas tareas, tanto operacional como en horarios? ¿Sí? Eso es una cuestión también que forma parte de lo administrativo. ¿Sí? ¿Hay algún objetivo de venta o producción para solicitar a los empleados mensuales o anuales? ¿Sí? Tiene que ver con compensaciones. ¿Cuáles son los estándares o límites de presupuesto? Bueno, esa pregunta en particular, en este momento tan inicial, quizás yo no la haría, ¿sí? Porque muchas veces las organizaciones en principio son muy renuentes a hablar de dinero, ¿sí? En general a la gente le sigue costando hablar de dinero y el dinero en las organizaciones muchas veces resulta un tema tabú. Entonces, la idea es que hasta poder entrar un poco más en confianza con esta gente, ¿sí? Uno pueda reservarse, ¿sí? Como una sugerencia esto, nunca pregunten por plata en el primer encuentro, ¿sí? El pago de sueldos a los empleados se basa en algún tipo de tabla, ¿sí? Esto también tiene que ver con el sistema de compensaciones. ¿Se pagan bonos por objetivos? Lo mismo. ¿Quién es el responsable de capacitar a los empleados? Bueno, acá aparece esta cuestión de nuevo. Se da por entendido de que hay alguien que capacita, ¿sí? Esa pregunta podría ser una pregunta más extensa, ¿sí? Que comenzara con ¿existe capacitación? ¿Sí? ¿En la organización se capacita a los empleados? ¿Mm? Si es así, ¿cómo se los capacita? Y ahí sí, ¿quién es el responsable de esa capacitación? ¿Sí? ¿Hay algún tipo de checklist o tabla de buenas prácticas, ¿sí? De manufactura? ¿El personal cuenta con uniformes de seguridad según su área de trabajo? ¿Mm? ¿Cómo se manejan en cuanto a licencias? ¿Cuentan con un prestador de seguro laboral? ¿Cuentan con obra social? Cuando un empleado tenga alguna inquietud. Bueno, acá está y aparece re bien la pregunta. ¿Hay algún lugar donde pueda realizar ese reclamo? ¿Sí? Para así mejorar el ámbito, el clima, ¿sí? Que hay de trabajo. Fíjense que eso faltaba en el anterior modelo propuesto, ¿sí? En la anterior actividad. Entonces, para esta lo mismo, ¿sí? Una contextualización, nunca dar por supuesto que hay cosas que existen, ¿sí? Preguntar primero. En lo posible tratar de dejar las preguntas que tengan que ver con la registración de los empleados y el dinero para un encuentro posterior, ¿sí? Vamos a tomarnos este primer encuentro como un encuentro en el cual nosotros venimos a conocer, a compartir y a mostrarnos predispuestos y en servicio, ¿sí? También sugeriría tener en cuenta las 4 primeras variables, ¿sí? Preguntar un poco por la cultura, preguntar un poco por el rubro. Acá en este tipo de preguntas se puede inferir que la persona que lo realizó está hablando de un rubro en particular, ¿sí? En todo caso, poder preguntar cuál es el rubro, ¿sí? Resulta muy importante cuando uno va a hacer preguntas sobre la terminología de determinado rubro, ¿sí? Nunca va a ser lo mismo crear un área de recursos humanos en una cerealera, ¿sí? Que es el ejemplo que yo siempre les ponía, que en una institución educativa, ¿sí? El léxico y la cultura son totalmente distintas. No sé, a ver, estoy tratando de divisar. Este, he identificado varios subsistemas acá, ¿sí? Si bien la encuesta no está separada por subsistemas, ni tiene por qué estarlo, porque esta es una primera aproximación, ¿sí? Ya le diría a la persona que lo realizó que si quiere en su cuadernito de actividades las organice, ¿sí? Y pueda corregirlas, ¿sí? En base a las sugerencias que hemos realizado aquí. ¿A alguien se le ocurre algo más sobre esto? En términos generales, todas las que hemos visto están excelentes, ¿sí? Simplemente tengan en cuenta, ¿sí? Que cuando es una primera aproximación, muchas veces necesitamos tener con algunos temas
cierta delicadeza, más delicadeza que con otros, ¿sí? El tema del registro de los empleados y el tema del dinero para este momento quizás no sea una variable que interese tanto, porque es una primera aproximación, ¿sí? En nuestros próximos encuentros seguramente con la empresa vamos a ir tratando de ver esto, que obviamente también es importante porque forma parte de un subsistema, ¿sí? Que es el subsistema de compensaciones y evaluaciones de puestos de trabajo, ¿sí? Bien, felicitaciones entonces, ¿sí? A todas y cada una de las personas que son dueñas de estas actividades. Por supuesto que hay más que podríamos revisarlas todas, pero nos va a llevar muchísimo tiempo y que estas han sido elegidas al azar, ¿sí? Vamos a ir viendo la semana que viene algunas más al azar sobre el señor Miguel. Quienes no han subido la actividad 1 tengan en cuenta estas recomendaciones. Las personas que ya la subieron también tengan en cuenta estas recomendaciones para poder corregir en su cuadernito de actividades. Yo en mi actividad que no se vio fui redactando el caso y después arranqué con preguntas. Primero, teniendo en cuenta, ahí voy, primero teniendo en cuenta en base al rubro, la tecnología con la que cuenta la empresa, para luego ir por subsistemas. Me fui guiando así. Perfecto, buenísimo. Quizás entonces la tomemos para pegarle un vistazo a la clase que viene, ¿sí? También como un modelo. Bien, ¿qué va a pasar entonces la semana que viene? ¿Sí? Habiendo visto esto, esperamos serles de guía a las personas que todavía no lo han realizado y que también les haya sido guía a aquellas personas, ¿sí? Que, bueno, es su primera vez, es su primera encuesta, ¿sí? La semana que viene vamos a trabajar nada más y nada menos, ¿sí? Que la comunicación, ¿sí? Ustedes saben que estamos en la era digital por excelencia desde hace un tiempo hasta acá y vamos a seguir digitalizando muchísimas cosas de las que nos rodean en nuestra vida, ¿sí? Y aún así seguimos teniendo problemas para comunicarnos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a empezar a definir entonces qué es comunicar, ¿sí? Vamos a tratar de desglosar qué modelos explican la comunicación, ¿sí? Cómo nosotros utilizamos el lenguaje generalmente y cómo deberíamos empezar a emplearlo, ¿sí? Para el trabajo con personas y en las organizaciones, ¿sí? Y vamos a empezar a ver también qué cosas son las que generan, ¿sí? Las formas incorrectas de comunicación en las organizaciones. Eh, Fíjense que hoy en día, ¿sí? Este mismo ejemplo yo les ponía a los chicos de la formación presencial hoy por la tarde. Hoy en día, ¿sí? Miren esta foto. Tenemos miles de maneras para comunicar, ¿sí? Seguimos teniendo los medios tradicionales, como la radio, la tele, las cartas, ¿sí? Los escritos, los libros, los periódicos, ¿sí? Y seguimos teniendo todo lo de la era digital, ¿sí? Le damos like, mandamos un mail, comentamos, votamos, ¿sí? Utilizamos stickers, utilizamos emojis, buscamos, compartimos, grabamos, archivamos, ¿sí? Fíjense todas las maneras que tenemos de comunicar, y aún así nos quejamos todo el tiempo de que no se entiende lo que estamos diciendo y que muchas veces porque no se entiende lo que estamos diciendo terminamos teniendo problemas, ¿sí? Problemas que en lo laboral conllevan a su vez a muchos más problemas de índole mucho más graves, ¿sí? Como por ejemplo la plasmación de la dificultad de comunicar productivamente reflejada en los niveles de ausentismo, ¿sí? Entonces la semana que viene vamos a empezar a trabajar comunicación de una manera muy intensa, ¿sí? Que es una de las habilidades blandas requeridas y lo va a seguir siendo, ¿sí? Vamos a empezar a pensar la posibilidad de, bueno, salvaguardar esto, ¿no? De qué nos queda a nosotros los seres humanos para tratar de salvar esta brecha, ¿sí? Y este problema que tenemos con la comunicación. Y también vamos a empezar a ver algunas cuestiones de clima, ¿sí? En relación a qué es el clima, cómo se estudia el clima, ¿sí?
y con qué otros conceptos el clima está en pura relación, ¿sí? Uno de ellos, que estudiaremos también más adelante, que tiene que ver con la motivación, ¿sí? Bien, ¿alguna duda en particular? Sí, te quería hacer una consulta. Cuando nosotros nos presentamos, ¿no?, con una empresa que está en sus inicios, como en el caso que vos pusiste, que era una marroquinería, ¿no? Vamos a tener una entrevista con el dueño directo, o sea, con la persona que creó todo eso. Cuando nos presentamos es importante preguntarle un poco que nos cuente la historia, sus inicios, como para tener por ahí esa empatía con algo que él creó, que para esa persona es valioso. Sí, claro. ¿Es necesario o Sí. si no es muy extenso No, proponer eso? no. De hecho, Que es nos... no, sí, de hecho es lo primero que yo haría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pregunta por la misión, la visión, la estrategia y los valores, ¿sí? A nosotros, primero que nos va a hacer empatizar y nos va a abrir posibilidades, ¿sí? Y va también a relajar al receptor, ¿sí? Lo cual a nosotros nos conviene mucho en algún punto. Aparte de eso, también son indicadores que nos van a ayudar a poder empezar a leer cuál es la cultura que maneja esa organización. Muchas veces ustedes no encuentran un manual que les diga nuestra cultura es, ¿sí? Lo que escuchan de las voces de los directivos son valores que la gente comparte. ¿Y qué es ese conjunto de valores que todos acá adentro compartimos? Nada más y nada menos que la cultura, ¿sí? Y es muy importante saber qué cultura tienen las organizaciones porque un primer lugar para empezar a intervenir es desde allí. La cultura tiene funciones y vaya que tiene funciones importantes, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante. Pero sí, por supuesto que sirve para ir llevando un diálogo más humano, más distendido, más suelto y que empiece a disminuirle un poco las ansiedades a ellos y obviamente que también a nosotros, ¿sí? Claro que sí. Bien, ¿alguien más? Las certificaciones de comunicación no verbal pueden aportar valor al currículum. Eh, o es totalmente irrelevante para el área de reclutamiento. La PNL, la comunicación, la programación neurolingüística, asumo que te referís a poder identificar tanto el lenguaje verbal y poder decodificar también el lenguaje no verbal del entrevistado. Sí, suma y mucho. De hecho, acá vamos a ver que es una herramienta, ¿sí?, para el proceso de selección y reclutamiento que tenemos que tener, ¿sí? Por eso hay una clase acá que está dedicada al lenguaje no verbal, ¿sí? A la programación neurolingüística. Sí, obvio que suma. Sí, sí. Sí, hay muchas herramientas que suman. Saber de PNL, saber de grafología, ¿sí? Saber al menos un poco de lectura respecto de los test también, ¿sí? Eh, Oratoria, les diría que también sirve bastante. Habilidades de negociación, ¿sí? Varios de estos temas nosotros vamos a ir desglosándolos acá a lo largo del tiempo, incluso con actividades también, ¿sí? Bien, pues obviamente que todas las habilidades blandas que el reclutador tenga suman y muchísimo, ¿sí?, a nuestra labor para dar con el candidato indicado, eso sin dudas. ¿Mm? Pero antes de ponernos a buscar el candidato adecuado, tenemos que diseñar el puesto de trabajo, ¿sí?, para que ese candidato pueda ocupar, que es el primer paso que vamos a empezar a trabajar acá a partir del mes que viene, ¿sí? Cuando terminamos la clase 16, arrancamos la parte 2 del cursado, directamente tratando de aprender a diseñar puestos de trabajo, ¿sí? Así que van a tener varias actividades. Bien,
Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? Pregunta. En términos teóricos y correctivos, acá hemos terminado, ¿sí? La semana que viene no pierdan de vista que vamos a dar clases 10, 11 y 12.